Buenos días. Mi nombre es Sebastián Soto, soy profesor de Derecho Constitucional aquí en la facultad y les doy la bienvenida a los alumnos, a las alumnas, a los profesores y a todos los invitados a esta primera actividad del Foro Constitucional UC. Vamos a partir con unas breves palabras del decano, luego el panel expondrá por 10 minutos cada uno y tenemos mucho tiempo, pero mucho tiempo para preguntas, para reflexiones, del modo más amplio, más libre y más informal posible. Por eso a los alumnos que están atrás los invito a sentarse aquí para tener al menos hasta las 2 de la tarde para todo tipo de comentarios. Dicho eso, invito a nuestro decano, el profesor Gabriel Boxan, a dirigirnos unas palabras. Queridas autoridades, queridos invitados, querida comunidad académica, Chile atraviesa días que mezclan incertidumbre, esperanza y dolor. Para enfrentarlos necesitaremos introspección, retrospección y prospección. En este contexto aún incierto y volátil, ha irrumpido una propuesta de revisión de nuestras bases constitucionales que ha sido entendida por distintos actores de la vida nacional como una medida conducente para superar la violencia desatada de las últimas semanas y la crisis política en su conjunto. De acuerdo a lo acordado por el mundo político hace algunos días, esta revisión constitucional se fundaría sobre una cuestión principal, la de plebiscitar si se dará lugar a un proceso dirigido a reemplazar la Carta Fundamental de 1980. En caso de que se rechace, la actual Constitución permanecerá en vigor. Por el contrario, en caso de que se apruebe, se dará lugar a un proceso constitucional que implicará determinar la integración de un grupo de personas que proponga un nuevo texto constitucional y luego un segundo plebiscito que haría elegir entre la Constitución de 1980 y el nuevo texto propuesto por la llamada Convención. Tenemos mucho que aportarle a la sociedad en torno a estas perspectivas constitucionales. Lejos de una aproximación partisana o propagandística, este proceso requiere de un análisis profundo, reflexivo, informado e imparcial, de modo de que todos los habitantes de la República puedan conocer los elementos centrales del debate y estén en condiciones de adoptar las mejores decisiones en vista del futuro de Chile. Es nuestro deber como Universidad Católica ayudar a satisfacer esta necesidad fundamental. Esta es la razón de ser del Foro Constitucional UC. Ofrecemos un grupo de insignes constitucionalistas decididos a buscar, desde una pluralidad de perspectivas, lo que convenga al bien común de Chile. Pero no es solo aquello. La envergadura de este desafío excede a los solos constitucionalistas. Ofrecemos también el trabajo de la Facultad de Derecho, cuyos centenares de académicos ayudarán a iluminar las distintas aristas jurídicas de este debate, así como también el resto de su comunidad académica. Y aún hay más. El derecho se mueve en una realidad compleja que requiere el conocimiento interdisciplinario de los problemas de toda envergadura. Por ello, el Foro Constitucional UC no es solo la convocatoria a constitucionalistas o a abogados, sino a los especialistas de la Universidad Católica y a su comunidad en las más diversas disciplinas universitarias, cuyo rol es indispensable en la búsqueda de las soluciones más justas para el país. Desde ya, quisiera agradecer a los académicos que han respondido a esta primera convocatoria, aquí presentes, y que representan a mundos muy distintos de las ciencias y las artes, aportando sus saberes en beneficio de la reflexión común. Y en particular, quisiera agradecer muy especialmente la colaboración que me han expresado los decanos José Miguel Sánchez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y Juan Carlos de la Llera, de la Facultad de Ingeniería, en torno a promover este foro de reflexión constitucional interdisciplinaria tan necesaria para nuestro país. Y esperamos que el ámbito se siga ampliando, convocando a toda la comunidad universitaria. Ponemos a disposición de Dios y la patria nuestro trabajo
y nuestro compromiso inquebrantable con el bien común. El Foro Constitucional UC queda al servicio de todo el país para iluminar las vías de nuestro futuro, fomentar el sentido de comunidad e impulsar la prosperidad de Chile y su restauración espiritual. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, decano. El trabajo que vamos a hacer hoy día, que es el primero de muchos, como ha señalado el decano, va a consistir en que los tres expositores van a plantear en 10 minutos sus análisis, examen, proyecciones de lo que viene y luego abrir el espacio a preguntas. Yo quiero partir simplemente enunciando el itinerario de lo que viene, a fin de que ustedes no tengan que repetirlo y de que todos estemos en el mismo paso, ¿no? Para eso, en lo que viene, es decir, este acuerdo que fue firmado la semana pasada, se traduce en una comisión técnica que se conformará posiblemente, según dice la prensa, a partir de mañana, que debe proponer al Congreso una reforma constitucional que lleve este acuerdo a la Constitución. Y esa reforma constitucional convocaría o regularía la convocatoria al plebiscito del año próximo, en abril, en el cual habría dos preguntas que la ciudadanía debiera resolver. La primera, ¿quiere usted una nueva Constitución? Y ahí podríamos votar apruebo o rechazo. Y la segunda pregunta de este plebiscito de abril es ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? ¿Una convención mixta constitucional o una convención constitucional? Siendo la primera de igual número de parlamentarios y representantes electos y la segunda exclusivamente de representantes electos. Suponiendo que gana la opción apruebo, continúa el itinerario para que en octubre del próximo año, junto con las elecciones municipales y las elecciones de gobernadores regionales, se elija una convención constitucional. Esa convención constitucional, dice el acuerdo, va a seguir el sistema electoral que rige a las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. En cualquier caso, deberá haber una ley que será discutida posiblemente después de abril, en caso de triunfar la opción apruebo, que regule esa elección en particular, que es la elección del 25 de octubre del 2020. Tras esa elección del 25 de octubre del 2020, que elegirá alcaldes, concejales, gobernadores regionales y eventualmente también a constituyentes o integrantes de esta convención constitucional, esa convención iniciará su trabajo posiblemente a fines de diciembre, en enero del año 2021. Y, dice el acuerdo, trabajará por 9 meses, prorrogable por otros 3 meses. Con ciertas reglas que ustedes han visto en la prensa están siendo discutidas. Y las reglas están contenidas en el artículo, o más bien en el punto, 6, que dice que el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Eso supuestamente podría ocurrir durante el año 2021. Y al final de ese proceso, habiendo o entregando esta convención una nueva constitución, esta se somete a un plebiscito ratificatorio que tiene unas fechas especiales, no puede ser ni 60 días antes ni 60 días después de una votación popular, posiblemente está pensando en la votación presidencial del 2021. Y en tal caso, entonces, se estaría votando si este acuerdo se concreta y se aplica de la forma que estaba inicialmente pensado por allá por marzo del año 2022. Ese es el itinerario, tiene algunos otros elementos, este acuerdo que podremos discutir, pero ese es el camino que le hemos pedido a nuestros panelistas que reflexionen, que analicen, que miren en profundidad. Y para partir entonces le damos la palabra al profesor Germán Concha. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y por la oportunidad de, no sé si es hacer tantos comentarios respecto del texto, porque estamos como todavía con un texto que hay que rellenar o que tiene que sufrir o ser complementado, pero a mí me gustaría partir haciendo algunos comentarios respecto del proceso. Si a mí me preguntaran hoy día qué opino del acuerdo, es de las pocas veces mía que contestaría depende. Los que han sido alumnos míos saben que suelo eludir la de respuesta neutra y trato de explicar por qué pienso lo que pienso de algo.
pero hoy día contesto un tremendo depende, y ese depende es... Porque si me preguntaran en términos normales, en un país en normalidad, yo diría no me gusta. No me gusta porque creo en el gradualismo, no creo en la revolución, creo en los procesos que se hacen con las instituciones, no aparte de las instituciones. Y por lo tanto creo que si alguien quiere reformar la Constitución, va al Congreso, presenta un proyecto, discute y usa el sistema que está previsto. Porque ese sistema es el que nos dimos y con ese se ha reformado más de 30 veces la Constitución, en fin, todo ese discurso lo sabemos. Pero si me dicen que este acuerdo impidió una guerra civil, claro, me gusta el acuerdo. No me gusta el acuerdo, me gusta el efecto que produce el acuerdo, digamos, y el principio de realidad me obliga a decir, bueno, entre una cosa y otra, hagamos lo mejor posible con el acuerdo. Pero no deja de ser pavoroso pensar que ese es el contexto. No deja de ser pavoroso pensar que tuvimos que llegar a eso para conversar, o sea, que estamos en un escenario como ese. Alguien me dijo que había encontrado que las marchas del 19 y del 20 de octubre habían sido muy impresionantes. A mí me tienen impactado muy negativamente. A mí me dijo que estaba depresivo. No, depresivo no soy depresivo. Triste sí, profundamente. Que Chile haya sido objeto de actos terroristas. Quemar estaciones de metro es un acto terrorista en cualquier legislación del mundo. Saquear, destruir, y nadie haya sido capaz de decir esto es un acto terrorista. Entonces tenemos que partir por decir esto no. Esto no en ninguna circunstancia, dar lo mismo a lo demás. Primero esto no. Primero estos no son los medios, primero no se conversa así, después conversamos de los contenidos. Que no hayamos sido capaces de hacer eso, que hayamos tenido los actos que hemos tenido estas 3 o 4 semanas, para mí es muy grave institucionalmente. Entonces, de nuevo, el depende vuelve a ser, si este acuerdo es una demostración de que las instituciones empiezan a funcionar, aunque sea de a poco, pero empiezan a funcionar, empiezan a conversar, volvemos al Congreso, volvemos a la institucionalidad política, volvemos a demostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo más allá de nuestras diferencias, es súper valioso. Pero me falta un elemento fundamental, está al principio de los textos del acuerdo, pero me falta un elemento fundamental que es la condena radical a la violencia y la distinción radical entre la violencia y el uso legítimo de la fuerza. Eso Chile lo perdió. Por un trauma, porque tenemos un problema con lo que pasó antes, lo que quieran, pero no podemos confundir una cosa con la otra. Porque si la confundimos, desfondamos el sistema. Creo que se perdió otra cosa muy importante y que actuaciones particulares de personas que estuvieron esa noche en el acuerdo, que la prensa los ha comentado, lo que hicieron, nos debiera obligar a pensar, esas personas dieron distintos políticos de distintos partidos, y eso es algo positivo, que fue todo el espectro el que se movió. Dieron un ejemplo que para mí es muy importante. Las instituciones no funcionan para hacer que algunos se impongan sobre otros o para proteger a algunos respecto de otros. Yo creo que estas 4 semanas nos han permitido recordar que las instituciones funcionan para protegernos respecto de nosotros mismos, porque la bestia está dentro de nosotros. La bestia no es un marciano, no es una alienígena, frase que se hizo famosa por otras razones. La bestia está en nosotros mismos. La civilización, las maneras, el comportarse, el respetar, eso es un esfuerzo civilizatorio de la humanidad para controlar algo que sabemos que está adentro, que queremos creer que no está. Que decimos, no, si esto pasa en otro país, la soberbia chilena, no, si esto pasa en... No voy a mencionar ninguno porque ya no me atrevo a mencionar ninguno. Pero esto pasa en otra parte, no pasa en Chile. No, sí pasa en Chile. Puede pasar en Chile porque somos seres humanos. Y si soltamos a la bestia, eso es lo que tenemos al frente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy importante. Tenemos que aprender que las instituciones, que no solo las reglas legales, las morales, por cierto, pero las buenas maneras, el trato entre nosotros, controlan a la bestia. Y lo que hemos visto es que cuando sale ese control, lo que queda es muy pavoroso. Como tengo poco tiempo, quiero concentrarme en algunas cosas que están a nivel de principio y que son preocupantes, o que creo que son preocupantes. Perdonen lo pesimista, pero prefiero ser objetivo. O sea, honesto en lo que pienso. Se ha hablado mucho de la hoja en blanco, que tiene que ser una hoja en blanco, que tiene que ser una hoja en blanco, en fin. Cuando yo era niño había una canción, no me logro acordar quién la cantaba, pero había una canción que tiene una frase. Era una canción romántica, no tiene nada que ver con la Constitución, obviamente. Era un señor que le declaraba su amor a su enamorada y que le decía, antes de ti no hay antes. Y uno decía,
poéticamente es muy bonito. Sí, institucionalmente es un desastre. O sea, antes de ti no hay antes, a ver, momento, no hay civilización occidental, no existe Europa, no fuimos colonia de nadie, no hemos hecho una cantidad de ensayos constitucionales, no hemos tenido guerras civiles, no aprendimos nada. Somos capaces de pararnos y decir, no, antes de aquí no hay nada. Esa es la Revolución Francesa. Lo que pasa es que después viene el terror. Entonces, yo prefiero el acuerdo antes que el terror. Sí, de todas maneras. Pero creo que es importante tener presente que es imposible trabajar contra una hoja en blanco. Yo entiendo que el no querer una norma de default es una cosa distinta, tiene un tema técnico, que es no entrar a una trampa y darle doble validez a una constitución que quiero ya, ok, eso lo entiendo. Pero creo que entender eso requiere separarlo de lo otro. La discusión sin historia, la discusión sin aprendizaje, la discusión como que nosotros viniéramos cayendo de Marte, digamos, es muy peligrosa, porque entonces vamos a creer que podemos redactar el mundo perfecto y entonces nos vamos a seguir matando cuando descubramos que el mundo perfecto no es nomás. Pero no es no porque los redactores sean malas personas, no porque no puedan o no quieran, sino que porque no existe el mundo perfecto. Ahí hay una trampa que los procesos de reforma controlan, estos procesos no controlan y que es muy importante hacer el esfuerzo para entender lo que viene. Cuando yo reformo comparo, pero comparo mundos posibles. Comparo el que tengo con los defectos que tiene y las virtudes, con el que puedo tener con el defecto y las virtudes que le estoy viendo. Lo más peligroso que puede producirse ahora es comparar la realidad con un mundo ideal, porque el mundo ideal por definición no tiene defectos. Por definición va a funcionar fantástico, por definición todo va a ser maravilloso. Sí, es que ese mundo perfecto no existe. Y no va a existir, por lo tanto es una comparación tramposa, porque me impide comparar de verdad. Y me impide hacer algo que es importante, que yo creo que es especialmente importante hoy día, que es tratar de rescatar lo que vale, independientemente de cuándo se escribió, quién lo escribió, cómo lo escribió. Hay instituciones que partieron con una fuerte crítica cuando se incorporaron a la Constitución del 80 y que demostraron en los hechos que funcionaban. Hay otras que no y que se eliminaron. Hay algunas que demostraron que eso funcionaban y que eso fue muy importante. Entonces, yo creo que uno de los desafíos que tenemos hacia adelante es ese, ser capaces de encontrar en nuestra historia pasada y reciente las instituciones que valen, sacarnos de la cabeza el antes de ti no hay antes, porque de verdad es muy peligroso. Y lo último, más allá de, porque me queda 1 minuto y medio según mi reloj, lo último es que más allá de los resultados, yo entiendo que esto es un análisis y por lo tanto un análisis técnico y por lo tanto no voy a dar opiniones políticas, aunque los que han sido alumnos míos saben, se imaginan qué es lo que pienso. Pero a mí me encantaría, si yo pudiera pedir algo, si yo pudiera pedir que el futuro trajera algo, a mí me encantaría que el resultado del primer plebiscito fuera tan virtuoso en los números como el resultado del plebiscito del 5 de octubre del 88. Es decir, alguien gana claramente, de manera que no hay duda ni hay posibilidad de impugnar, pero no tan grandemente como para que se pueda olvidar del otro. Si hay algo valioso, más allá de quién ganó en el resultado del 5 de octubre del 88, es que la distancia es suficiente como para que nadie pueda impugnar, pero a la vez es suficientemente corta como para que el ganador no pueda olvidarse de que hay otro que piensa distinto. Y por lo tanto tenga que hacer algo en política fundamental, que es sentarse a conversar. Y asumir que esto lo construimos entre todos, o nos hundimos entre todos. Cierro con Benjamin Franklin, o trabajamos todos juntos, o nos van a colgar por separado. Y eso es de verdad. O trabajamos todos juntos y paramos la violencia en seco, y somos capaces de hacer los procesos que hicieron en Inglaterra respecto del IRA, en España respecto a la ETA, en Colombia respecto a la guerrilla, decir esto no, nunca, porque no se puede, o nos van a colgar por separado. Es un problema de tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesor Concha. Tiene ahora la palabra por 10 minutos la profesora Alejandra Ovalle. Alguien está interviniendo, ¿no? Ahí.
No llego. A ver. Ya, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero subir un poquito el ánimo después de la estupenda intervención del profesor Concha. Bueno, la pregunta que nos hicieron fue cuál era la posición respecto al acuerdo. Mi respuesta es depende también, pero quiero bajarme por otro camino a ese depende, ¿ya? Los acontecimientos de las últimas semanas han dejado en evidencia una serie de problemas que tenemos como país en materia de protección social, de desarrollo económico, de igualdad y fundamentalmente de funcionamiento de la clase política. Si el problema o la cuestión se tratara únicamente de identificar aquellos aspectos de la Constitución que nos podrían ayudar o podrían colaborar a avanzar en estos problemas, ¿ya? Y estuviésemos discutiendo qué cambiar de la Constitución, mi respuesta al menos es bien clara. El camino para hacer eso es mediante una reforma constitucional. En una democracia, las constituciones se modifican de acuerdo a la institucionalidad vigente y siguiendo las reglas y los procedimientos preestablecidos. Pero me quiero apartar de ahí y por eso dejar un poco de lado los contenidos, no porque no sea importante, es lo más importante. Cómo se regula finalmente la Constitución es sumamente determinante. Pero creo que si solo estuviésemos discutiendo respecto de los cambios, someros o profundos, da lo mismo la intensidad, la respuesta en una democracia tendría que ser la reforma constitucional. El punto es, a mi juicio, que en los últimos días, en el último tiempo, junto con todas estas demandas sociales de las más diversas especies, se ha ido instalando un cuestionamiento a la legitimidad de la Constitución vigente en cuanto a pacto político. Al respecto, personalmente pienso que hay buenas razones que son contundentes para sostener que la Constitución vigente, pese a su origen, se ha ido legitimando. Y al mismo tiempo, me parece que no hay que soslayar el riesgo que entraña aseverar que la legitimidad de una norma y en último término su justicia depende únicamente del sentir mayoritario, ¿ya? Ahí abrimos una puerta que puede ser peligrosa, el estimar que la regla de la mayoría, la opinión mayoritaria, es lo que me va a determinar la justicia, la razonabilidad de una norma o del actuar de una autoridad. No obstante, y por eso quiero sacar un poquito la palabra legitimidad, ¿no es cierto? No obstante, me parece que si entendemos que la Constitución no es solamente una norma jurídica, sino que es al mismo tiempo un pacto político, si una Constitución no es reconocida o validada socialmente, tenemos un problema. No le pongamos nombre, pero tenemos un problema si la Constitución en cuanto a pacto político no es validada, no es reconocida, no es aceptada como propia por una porción significativa de la sociedad. Y ese problema que tenemos no se resuelve con una reforma constitucional, ¿ya? Entonces no sé si queda claro el que yo creo que no tenemos que confundir ni mezclar las dimensiones. Uno es el problema del contenido y ahí sigamos las reglas, si no están los 2/3, convenzamos al del frente, consigamos los 2/3, logremos el consenso, pero cuando la cuestión ya se mueve al mundo o al ámbito de la adhesión, del reconocimiento, de la validación como pacto, el sentir que esta Constitución, esta norma que nos instituye como sociedad, es validada, ahí ya la reforma constitucional deja de ser un camino o una opción útil a avanzar en la superación, ¿no es cierto?, de este problema. Entonces, me parece que aunque la valoración acerca de la legitimidad sea injusta y infundada, es meridianamente claro que en el último tiempo parte significativa del país estaba planteando o consideraba que la Constitución vigente carece de legitimidad. Y es ahí entonces, en este sentido, que me parece que el acuerdo por la paz social, ¿cómo se llama?, y una nueva Constitución era la única forma, o era la única forma de dar salida política al conflicto que estamos viviendo. Y quisiera destacar dos cosas del acuerdo. Uno, que Germán lo mencionó y ha salido en todas partes, ¿no es cierto?, que la capacidad que tuvieron los partidos políticos de acercar posiciones y arribar a una solución de consenso. Hasta días atrás de la firma del acuerdo parecía imposible, ¿no es cierto?, lograr conciliar esas posiciones, y la clase política tan cuestionada y existiendo razones para ese cuestionamiento, logró deliberar, debatir,
consensuar y llegar a un acuerdo. Todos perdieron, todos ganaron al final. Entonces hay un tema que me parece que hay que destacar, sobre todo pensando en el proceso que estamos iniciando. O sea, el éxito de este proceso constituyente, si es que finalmente se realiza, si es que en el plebiscito de abril se resuelve hacer, va a depender de la capacidad de adoptar acuerdos, la capacidad de no imponernos, ¿no es cierto?, unos sobre otros, cualquiera sea el grupo y el sector. Entonces, en primer término, esto es un indicio, ¿no es cierto?, es una señal. Aquí por lo menos tenemos un acto que es fruto de un ejercicio que nos gustaría que se replicara más adelante en el proceso que se está iniciando. Y el segundo punto que me parece importante destacar de este acuerdo es el compromiso de desarrollar el proceso constituyente dentro de la institucionalidad. Ya no tenemos todavía muchas cosas, falta mucho, ¿no es cierto? Pero por lo menos se está dando inicio, hay un hito primero y inicial de este proceso que se da en el marco, o así dicen, o en eso consiste el acuerdo, ¿no es cierto? Se va a dar en el marco de la institucionalidad. Los partidos políticos llegan a un acuerdo y ese acuerdo se va a traducir en una reforma constitucional, en las reformas legales que sean necesarias para que los distintos actos que vayan construyendo este proceso se produzcan dentro de la institucionalidad. Y eso me parece que es fundamental, que la experiencia demuestra que la forma en la que se conduce esta etapa previa en la elaboración de una nueva... perfecto. El cómo se conduce esta etapa previa a la elaboración de una nueva constitución es determinante para el éxito del proceso. O sea, es distinto, o el proceso ha sido distinto en aquellos lugares, por ejemplo, en Colombia, en que se llegó a un acuerdo entre todos los actores políticos respecto a la forma en que iba a funcionar la Asamblea Constituyente, el modo de elección, etcétera, versus otros casos, como por ejemplo Perú, Venezuela y Ecuador, en el que la convocatoria de la Asamblea y la definición de sus reglas obedeció únicamente a un acto unilateral del Ejecutivo. Ya estábamos ante ejecutivos o gobiernos, presidentes en el fondo, que no contaban con el apoyo suficiente en el Congreso, por lo tanto deciden unilateralmente convocar este proceso y además determinar las reglas, con lo cual termina siendo la Asamblea Constituyente cooptado por el partido de gobierno, instrumentalizado, y yo no digo que haya una relación necesaria o automática, pero coincidentemente en estos tres procesos terminamos en un caso con el Congreso clausurado y en los otros dos intervenidos por la Asamblea Constituyente. Por eso creo que por lo menos es un indicio positivo el que este primer hito o este primer momento inicial se haya dado producto de un acuerdo del gobierno, del Congreso y con un espectro bastante amplio de partidos, prácticamente completo, ¿no es cierto?, de partidos políticos, y que al mismo tiempo haya un compromiso de hacerlo al interior de la institucionalidad. ¿Ya? Aquí el país tiene que seguir funcionando, las instituciones funcionando, la Asamblea Constituyente, si es que finalmente se desarrolla, tendrá que ejercer su labor, pero no puede ser en reemplazo o absorbiendo los poderes constituidos. Aquí seguimos con un presidente de la República, con un Congreso, con un poder judicial independiente, ¿no es cierto?, para que las instituciones sigan funcionando. Bueno, corresponde ahora que la comisión técnica, como nos señalaba Sebastián, analice y proponga la forma en la que se concretarán los acuerdos alcanzados por los partidos políticos. Los asuntos que aún permanecen abiertos distan mucho de ser pormenores de naturaleza técnica, ¿ya? Creo que en estos detalles se juega la posibilidad de dar origen a un nuevo pacto de unidad o a la casa de todos, ¿no es cierto?, que término acuñado por el profesor Zapata. ¿Lo acuñaste tú, Pato, ese término? Sí, acuñado por el profesor Zapata, para estar segura. La casa de todos. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo creo que la casa de todos es solo un anhelo si no contamos con planos, con calculistas, con trabajadores de primer nivel, con sólidos cimientos y con materiales de calidad. Y si uno no quiere que sea solo un anhelo, tenemos que ponerle el ojo y centrarnos en estos aspectos que muchas veces decimos, llegamos al gran acuerdo político, este es el detalle, ya viene. Bueno, todo se juega en estos detalles. Germán ya mencionó el tema de la adopción de los acuerdos, ¿no es cierto? La regla de los 2/3, en aras del tiempo no voy a hacer referencia, simplemente que yo entiendo que el objetivo
Entiendo que el objeto es forzar el acuerdo, pero la institucionalidad tiene que ponerse en el escenario de que ese acuerdo no se va a alcanzar. Entonces, ¿cuál va a ser la solución o la regla de salida para evitar que aspectos esenciales que deben estar cubiertos en la Constitución sigan siendo regulados en ello? No hay que confundir. Hay ciertos aspectos que si no hay acuerdo y queda texto en blanco, por decirlo de alguna forma, sí, ciertos aspectos podrán ser regulados por el legislador. Ya lo vi. Bien o mal, no sé, el derecho de agua estará regulado en el Código de Agua. Pero hay otras materias en que si no hay acuerdo a nivel de Constitución, no puede ser regulado eso por el legislador. Se requiere habilitación constitucional. ¿Cómo vamos a regular un control de constitucionalidad de la ley? Por ejemplo, un tribunal constitucional o cualquiera sea su modalidad por la ley, cuando lo que hace ese tribunal es limitar facultades que están otorgadas con rango constitucional. Entonces, ahí hay que distinguir en que a lo mejor en materias resulta la regla de default, como decía Germán, y en otras no. Y como ya me pasé el tiempo, lo cual era de prever, simplemente mencionar, podemos conversarlo después en el momento de las preguntas, a mi juicio el sufragio obligatorio debe estar presente en ambos plebiscitos, no solamente en el plebiscito ratificatorio final, así está consignado en el acuerdo. Dado la naturaleza de lo que se está votando, me parece que para la legitimidad del proceso es fundamental que se realice también con sufragio obligatorio. Además, el sistema electoral aplicable deben realizarse algún nivel de correcciones que se va a utilizar. Lo que mencionaste, ¿no? Se va a utilizar el sistema electoral para las elecciones de diputados y eso tiene la ventaja de incorporar a los partidos políticos. Y a mí me parece que es positivo que en un proceso como este los partidos políticos estén incorporados. Pero la gracia de una asamblea constituyente es que permite incorporar formas de representación distintas a las partidarias, a las de los partidos políticos. Y eso supone introducir algún nivel de corrección en las reglas normales para dar espacio a los independientes. Y el último tema es que la formación ciudadana. Yo creo que no podemos, aquí podemos llenarnos de instancias de participación ciudadana, instancias deliberativas, plebiscitos, votación, elección de delegados, pero si eso no va acompañado de una formación ciudadana rigurosa y exenta de cualquier ánimo proselitista, la verdad es que el resultado de todos estos procesos que suponen incorporar a la ciudadanía no van a ser genuinamente expresión del sentir ciudadano. Muchas gracias. 2 minutos. Muchas gracias a la profesora Ovalle. Y por último, el profesor Patricio Zapata por 10 minutos. Muy buenas tardes. Me produce una tremenda alegría ver la cara de algunas y algunos de mis alumnos a los que he echado de menos terriblemente estas 3 semanas. De verdad, ha sido súper duro interrumpir el tercer curso del ciclo de esta manera. No es lo más duro que ha pasado, sin duda, pero quiero decirles que me encanta reencontrarme con ustedes y con todos, por supuesto. Voy a partir también con una expresión de estado de ánimo para que nadie se confunda y alguien pueda creer que como soy constitucionalista y quiero que tratemos de darnos una nueva y mejor constitución, y lo pienso hace harto tiempo, yo ando por ahí con cotillón, con serpentina, celebrando. Estoy mínimamente conectado con los dolores, con las ansiedades, con las angustias, con los miedos, con los problemas económicos y políticos de mi país. Entonces sería una frivolidad imperdonable que uno anduviera con una actitud, digamos, carnavalesca. Así que quiero partir dejando eso súper en claro, ¿eh? Y me interesa que se entienda lo que voy a decir desde esa disposición de ánimo. Yo sé que ha habido en estas semanas mucho dolor de distinto tipo y hay muchos temores y no son infundados, no son ridículos, no son absurdos, ¿eh? Y son todos súper respetables. Hemos visto desplegarse cosas que sospechábamos que estaban ahí, pero se han desplegado con una fuerza impresionante. Habíamos visto, con ocasión de catástrofes, episodios de saqueo. Habíamos visto grupos que usando el fuego, destruían sus liceos, los overoles blancos, las bibliotecas de sus colegios, amenazaban a sus profesores.
habíamos visto atentados de bomba en el metro hace algunos años atrás, en la estación de escuela militar, pero hoy día se nos despliega eso con mucha mayor fuerza y virulencia, y los que me conocen saben que es evidente lo que voy a decir, pero para que no haya duda, desde el día 1, mi juicio en los distintos espacios que tengo el honor de cubrir ha sido de una condena muy clara y muy dura, y un llamado a la juventud que reclama y protesta, a que recuerden siempre que ningún fin noble, justo, valioso, justifica levantar la mano contra el otro. Los medios son súper importantes, las formas importan mucho. Pero también, en una facultad de Derecho, en una universidad católica, hemos visto también que algo que se venía insinuando en el pasado, que aún en democracia teníamos fuerzas policiales que recurrían a veces al montaje. Pasó el 2017 en Araucanía, el plan Huracán. Trataron de hacerlo el año pasado con el asesinato de Camilo Catrillanca, donde se multiplican por testimonio de instituciones insospechadas. Hay sumarios en la propia institución policial, el Instituto de Derechos Humanos, Human Rights Watch, encabezado por José Miguel Vivanco, que es lo más contrario a Chávez que puedan ustedes imaginarse. Fiscales que están haciendo cientos de denuncias contra el uso desproporcionado de la fuerza, de la violencia, amenazas de abuso sexual contra estudiantes de esta universidad y de otros espacios. Eso también ha ocurrido, muy masivamente. Los dolores son múltiples, son todos súper respetables. La persona que perdió su trabajo porque se lo quemaron y ya no tiene trabajo, eso no es un tema económico, es un drama humano. Perder el trabajo es una tragedia familiar que los más jóvenes no se pueden imaginar lo que es. El miedo a una recesión económica. ¿Sí? Muchos dolores, pero creo que hay que ser capaces de mirarlos todos. No cuesta nada empatizar con el dolor que sufre un parecido a uno. No cuesta nada solidarizar cuando el que sufre una humillación es alguien que se parece a uno y que es obligado a bailar para atravesar una calle. Lo que cuesta es empatizar cuando el que sufre es un distinto. Que el joven que protesta empatice cuando pueda ser un profesional, un empresario o un carabinero al que le queman la cara. Y que la persona de posición burguesa y acomodada también empatice cuando un joven de 17 o 18 años le vuelan un ojo. ¿Hay una cruz por aquí? Ya. Ya, perdonen que lo diga, pero ese es el principal mensaje, digamos. Todos son nuestro prójimo. Todos. Entonces no podemos tener selectividad en nuestros dolores y que solo nos duelan algunos dolores y solo hablemos de algunos dolores y no hablemos de los otros. Aquí hay una persona que me conoce de los 18. La acusación que yo creo que más se me ha hecho desde que tengo uso de memoria es que soy ingenuo. Es una buena acusación. O sea, uno lo pueden acusar de ser intolerante, ladrón, sinvergüenza, degenerado, como alguien que tuvo que irse del país, digamos. Ingenuo es mejor. Yo quiero decir que yo sigo teniendo, y lo he tenido siempre, una enorme confianza en las reservas morales de mi pueblo. En la sensatez básica del conjunto de nuestro país. Lo pensaba en tiempos muy oscuros en los años 80 y esas reservas aparecieron en los 90. Son bien transversales esas reservas, no están radicadas ni en la derecha o en la izquierda, son bien transversales. Esa sensatez sigue ahí. Lo he visto una y otra vez, he estado en cabildos en el barrio de Las Tarrias con juntas de vecinos en la misma hora en que afuera estaba Vietnam o Siria. Y ahí estaban 50 o 60 compatriotas tratando de escucharse, tratando de hablarse. Si no tuviera esa confianza, estaría efectivamente muy deprimido. Yo tengo esa confianza, siempre la he tenido. Lo que pasa, claro, es que eso hay que ir a buscarlo. Y segundo, hay que trabajarlo con seriedad. Porque si no se trabaja con seriedad, eso sí que es ser ingenuo. Hay que ser responsable. No hay que alentar expectativas desmesuradas. No hay que andar por ahí ofreciendo cosas que no pueden ofrecer las constituciones.
A mí el acuerdo me gusta, me parece un buen acuerdo. Creo que nos va a dar a todos oportunidades para decir lo que queramos decir. Yo confío y espero que de aquí a abril hayamos saneado mínimamente la situación de orden público. Yo ya viví la situación de un plebiscito que se hizo en condiciones inaceptables de violencia sobre unos. Yo ya lo viví en el año 80, tenía 15 años. Yo viví la situación de un plebiscito donde tú arriesgabas mucho si querías decir su punto de vista. Yo no quiero que en abril algún compatriota se sienta inhibido de decir lo que piensa por temor a que lo funen, le peguen o le quemen su local. Entonces yo creo que es muy importante que logremos como sociedad que se restablezcan las condiciones mínimas para una discusión y que todos puedan salir a la calle tranquilamente a decir lo que piensan, no solamente un grupo. Repito, porque yo eso lo viví. Y esa es parte de la mancha original de la Constitución del 80. Esa violencia sobre un grupo. Entonces creo que es urgente y es imperativo que en los próximos meses generemos condiciones de orden público, de seguridad, para que todas y todos podamos decir lo que pensamos, sin temor a un puñete o a que te quemen. Más difícil es pedir que haya respeto, digamos, porque eso va a ser una tarea cultural que nos va a tomar mucho más tiempo. Me gusta, primero me gusta porque tenemos 5 meses y no tenemos un mes. Yo sé que hay urgencias, pero esto no se puede improvisar. El año 80 también nos pasó que nos avisaron a fines de julio que el plebiscito era el 10 de septiembre, el 11 de septiembre. No, 5 meses, para que podamos pensar, podamos conversar. Me gusta que los partidarios de la actual Constitución tengan esa oportunidad para dar su argumento, pero ojo, van a tener una segunda oportunidad. Tiene razón el profesor Germán Concha de que este primer plebiscito va a ser un poquito injusto con la opción de la Constitución porque va a competir con una idea. O sea, es la actual Constitución con sus cosas buenas y sus cosas malas, con su historia, contra una idea. Y es una pelea un poquito inequitativa, pero el último plebiscito, el plebiscito de cierre, va a confrontar la actual Constitución con sus cosas buenas y sus cosas malas con el proyecto que salga de la Convención, con sus defectos y sus virtudes. Y si lo que ocurre en esa Convención es un papelón, y si lo que tenemos en esa Convención es una chacota, y si resulta que sale un mamarracho, yo espero que todos tengamos claro que el país va a tener entonces la ocasión de resolver. Así que los partidarios de la actual Constitución tienen por lo menos 2 ocasiones para hacer su argumento. Primero, contra una idea, déjeme decirlo, largamente anhelada por muchos, La posibilidad siquiera de ¿un minuto más? Dale, se pasó. Al igual que a mí el resultado del plebiscito ahora de abril me parece importante. Yo tengo una posición, la voy a mantener incógnita, no la voy a mantener anónima. Afortunadamente no tiene toda la carga de gravedad que tenía la del 5 de octubre. Pero creo que es importante, y yo voy a hacer, dejando muy a salvo la posición mía como profesor de la universidad, pero como ciudadano, dejando eso a salvo, voy a hacer campaña activamente para que vote la mayor cantidad de gente y que nos abramos a la posibilidad de que tengamos una discusión, una constitución nacida en democracia. Yo creo que el principal problema de la Constitución que tenemos, y algunas de esas cosas son cosas que pensamos que íbamos a corregir, tratamos de corregirla, es que por anga o por mangas terminó siendo percibida por mucha gente como la Constitución de unos y no de otros. No es ridículo lo que pasó en las marchas, de que empezaran hablando de AFP, de ISAPRE, empezaran hablando de la salud y terminaran hablando de Asamblea Constituyente. Yo sé que hay gente que piensa que hay un comité central que manipula los cerebros de todos los zombies que marchan y los hacen repetir, digamos. No, lo que pasa es que si tú tienes a un montón de personas que vienen reclamando ciertas cosas durante muchos años y cada vez que lo hacen aparece un abogado típicamente de alguna universidad de Chile y dice, no, eso no se puede hacer. No se puede hacer acreditación obligatoria porque eso es inconstitucional. No se puede hacer junta de vecinos único porque es inconstitucional. No puede haber un componente solidario de la ISAPRE porque eso es inconstitucional. Para crear un ente nuevo para la AFP hay que tener quórum orgánico constitucional. Para tener un CERNAC así hay que hacer... Para ver,
hay gente que ha hecho la lista. A veces ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, a veces no. Eso tiene sus consecuencias, tiene su efecto. Entonces las personas, o muchas personas sienten, esta Constitución no es nuestra, es de unos. Y la invocan con entusiasmo una y otra vez. No solo en los casos en que hay que invocarla, porque los que me conocen saben que yo creo que hay veces que uno tiene que ir a un tribunal a defender un derecho humano fundamental, y yo lo hice hace apenas 1 año y medio y no me importaron las encuestas porque yo pensaba que había en juego un derecho fundamental, el derecho a la vida, del ser más inocente. Pero no puede ser que estemos usando la Constitución cada vez que alguien plantea una política pública que no nos gusta o que amenaza nuestros intereses. Y eso ha venido pasando y creo que eso hay que cambiarlo. Necesitamos una Constitución que sea casa de todos. Gracias.